Imaginad una novela con esta trama. En 1903, una expedición comandada por el escritor Leopoldo Lugones parte de Buenos Aires a Misiones para cumplir un encargo del gobierno de Argentina. Lugones ha recibido la orden de realizar un informe sobre el estado de las ruinas de los pueblos que los jesuitas construyeron en el siglo XVI en la lengua de tierra que divide Brasil, Paraguay y Argentina, cerca de las cataratas de Iguazú. Durante 2 siglos, los jesuitas convivieron en esos lugares junto a los indígenas, principalmente guaraníes, en algo que se ha llamado el Imperio Jesuítico. Portugal y España acabaron declarándole la guerra a las misiones de los jesuitas. En 1756, la derrota de los guaraníes provocó que abandonasen los pueblos y regresasen a la selva. La propia selva recuperó su terreno en los siglos siguientes y muchos de los restos de las construcciones de los jesuitas se convirtieron en estructuras mixtas, mitad columnas, mitad árboles, con raíces creciendo entre la mampostería, lo que los nativos llaman corazón de piedra. Pero lo que a nosotros nos importa de aquella aventura de Lugones es el impacto que supuso para uno de los expedicionarios. Nuestro hombre en cuestión tiene solo 24 años y el contacto con la selva cambiará su vida y lo convertirá en uno de los escritores de relatos en español más importantes de todo el siglo XX. ¿Pero creéis que su experiencia en la selva lo librará de convertirse en un grandísimo infeliz? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Horacio Quiroga y sus cuentos completos. La miel silvestre. Uno de los relatos más conocidos de Horacio Quiroga se titula La miel silvestre. Cuenta la historia de un personaje llamado Benincasa que al terminar sus estudios como contable tiene el impulso de ir a conocer la selva. Ha adquirido unas botas especiales y poseer esas botas le hace desear una gran aventura antes de centrarse en una vida rutinaria. Quiroga no describe las botas, pero es probable que fuesen unas de esas que llegan casi hasta las ingles. La segunda noche en la selva, Benincasa sufre la picadura de una hormiga al apoyar un pie en el suelo. Es una hormiga de las que llaman en Misiones la corrección, porque en otros tiempos se castigaba a los presos atándolos al árbol bajo el cual estas hormigas construyen sus nidos. En su relato, Quiroga describe así a estas hormigas. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso, arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, por grande o fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. El mismo día que le pica la hormiga, Benincasa se adentra en la selva con un machete. Allí recoge de un tronco hueco unas bolsitas de cera llenas de miel y se dispone a saborearlas. Se siente feliz. Comer aquello que encuentra en los árboles, como esa miel silvestre, es la experiencia que buscaba antes de convertirse en contable. Pero la selva tiene algo reservado para él. La selva, descubrirá Benincasa, no es algo que puedas manejar a tu antojo. Después de comer la miel, siente un mareo y poco a poco los miembros comienzan a dormírsele. Aunque es poco probable que la miel silvestre tenga propiedades paralizantes, explica Quiroga, a veces sucede. Cuando está a punto de desplomarse, Benincasa lanza un grito. Un reguero de hormigas negras asciende por sus piernas y se cuela bajo su ropa interior, y él no es capaz de reaccionar. El final del cuento está cantado. Su padrino halló por fin, 2 días después, y sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benincasa. La selva tiene vida propia, la selva atrapa. Puede ocurrirte como a Benincasa o puede que sea algo muy diferente. Que la visites una vez y ya no puedas escapar de ella, que la lleves siempre contigo. Pero de lo que quiero hablar ahora es de las botas. Porque en la expedición de Lugones de 1903 al Imperio Jesuítico hay un hombre con unas botas de fieltro que le llegan hasta la ingle. Se supone que es el fotógrafo.
Es un hombre muy delgado, con una barba larga y triangular. En conjunto, se nota que busca parecer un dandy. Además de las botas, lleva camisa deportiva, un sombrero poco apropiado para la situación y fuma cigarrillos medicinales para combatir el asma. En la expedición lo miran con desconfianza. ¿A dónde va este con estas pintas? ¿Qué se cree? ¿Para qué necesitamos un fotógrafo? Lo cierto es que la investigación de Lugones acabará convirtiéndose en un libro, en el que se incluirán solo 2 fotografías. Pero es que el hombre ni siquiera es fotógrafo. Se ha apuntado a última hora a la expedición. Como Benincasa en el relato, quiere salir de la rutina de Buenos Aires, y el de fotógrafo es el puesto que ha encontrado. El hombre es escritor, y por supuesto, habréis adivinado, es el protagonista de este episodio, Horacio Quiroga. Quiroga es delgado y bajito. Si no vistiese de una forma tan llamativa, seguramente pasaría desapercibido. Lo han rechazado en el servicio militar por su estatura, y eso le ha llegado a generar un complejo, que disimula cuidando su atuendo y su aspecto, especialmente la barba. El barco en que navegan los aventureros remonta al Paraná y empieza a llover torrencialmente. Los cigarrillos medicinales se caen por la borda, la ropa del dandy se empapa y cuando empiecen a caminar por la selva se llenará de barro y acabará por romperse. Los otros se ríen de él, se cambia de ropa, se quita las botas de fieltro y se calza unas de tipo militar. Se quita el sombrero de paseante bonaerense y se pone un casco. Como Benincasa en el cuento, Horacio Quiroga se hace con un machete y se abre paso entre la maleza a machetazos. En un instante el dandy parece haberse desvanecido. La barba ya no es de escritor modernista, sino de un habitante de la selva, del hombre que buscará ser un nuevo Robinson Crusoe. Se podría decir que en ese momento, en ese viaje, en la selva, como Benincasa, muere la rutina y nace la leyenda Horacio Quiroga. Pero ¿realmente se puede decir esto? ¿Horacio Quiroga se volvió el Horacio Quiroga que conocemos el primer día que pisó la selva de Misiones? Sí y no. Hoy no podemos imaginar a Quiroga sin la selva, pero tampoco podríamos imaginarlo sin la muerte siempre presente. 2. La cámara oscura. Pensemos en otro de los cuentos del escritor uruguayo, el que se titula La cámara oscura y narra la experiencia del narrador cuando muere el juez de paz de su pueblo en Misiones, un hombre llamado Malaquías Sotelo. El narrador se cruza con un muchacho que corre a avisar a la familia para que hagan algo, porque Malaquías está muy enfermo, así que el narrador decide visitar a Malaquías. En una de las piezas encontré a nuestro juez acostado vestido en un catre sin saco. Estaba casi sentado, con la camisa abierta y el cuello postizo desprendido, aunque sujeto aún por detrás. Respiraba como respira un asmático en un violento acceso, lo que no es agradable de contemplar. Lo miré más atentamente y me di clara cuenta de que el juez tenía los segundos contados, que se moría, que en ese mismo instante se estaba muriendo. Inmóvil, a los pies del catre, lo vi tantear algo en la sábana, como si no lo hallara, hincar despacio las uñas. Lo vi abrir la boca, mover lentamente la cabeza y fijar los ojos con algún asombro en un costado del techo, y detener la mirada en el techo de zinc por toda la eternidad. El narrador explica que ver la muerte del juez le ha causado una gran impresión. Detesta ver muertos y es algo que siempre trata de evitar, pero esa misma tarde, la hija del fallecido aparece en su casa para hacerle un encargo de parte de la viuda. Quiere que le saque una última fotografía. Por Dios, otra vez con el muerto, piensa. Pero al mismo tiempo, ¿cómo negarle esa voluntad a la viuda? Carga con su cámara oscura y entre 2 personas tienen que poner vertical el ataúd para que él haga la foto. Luego entierran al muerto, que desaparece para siempre, pero no para nuestro narrador. Él lo tiene grabado en su cámara oscura. La fúnebre ceremonia concluyó, pero no para mí. Dejaba pasar las horas sin decidirme a entrar en el cuarto oscuro. Lo hice por fin, tal vez a medianoche. No había nada extraordinario para una situación normal de nerviosa en calma. Solamente que yo debía revivir al individuo ya enterrado que veía en todas partes. Debía encerrarme con él, solos los dos en una apretadísima tiniebla. Lo sentí surgir poco a poco ante mis ojos y entreabrir la negra boca bajo mis dedos mojados. Tuve que balancearlo en la cubeta para que despertara de bajo tierra y se grabara ante mí en la otra placa sensible de mi horror. En la placa sensible del horror del narrador se graba esto para siempre.
la muerte. La muerte está grabada en Quiroga, porque en este momento debemos retomar la historia de nuestro escritor. ¿Pero por dónde íbamos? Se podría decir que en ese momento, en ese viaje, en la selva, como Benincasa, muere la rutina y nace la leyenda Horacio Quiroga. Ah, sí, por ahí íbamos. Pero no se puede decir. Todos los manuales de escritura creativa dicen que cuando alguien escribe una novela, debe conseguir que el protagonista cambie, que se transforme. Pero en una buena novela, este cambio rara vez funciona con una epifanía, sino con una evolución progresiva. Y como en este podcast siempre hemos querido que nuestras historias se pareciesen a las novelas, flaco favor nos haríamos si quisiéramos traicionar las reglas de la narrativa. Quiroga se transformó en aquel viaje sin duda, pasó de dandy a Robinson. Pero había habido muchos otros sucesos que habían conducido a ese cambio. Aunque entonces tenía solo 24 años, había vivido ya mucho. Y mucho de lo que había vivido tenía que ver con la muerte, y estaba grabada en la placa fotográfica de su memoria. Siendo un niño, Horacio y sus hermanos sufrieron unos ataques de tos terribles, y el médico recomendó a sus padres que se mudasen al campo para una cura de aire puro. Estando allí, el padre solía salir a cazar. Un día llevaba su escopeta cargada, y Horacio viajaba en brazos de su madre porque tenía mucha tos. Se disponían a cruzar un río y en el momento de saltar al bote, al padre se le disparó la escopeta. La bala le atravesó su propio pecho. Su muerte fue instantánea. De la impresión, la madre dejó caer al niño Horacio. El niño se quedó sin padre, pero unos cuantos años después su madre se volvió a casar. Podía resultar que el padrastro fuese brutal con el niño, eso sería muy novelesco. Pero no fue así. Al contrario, se convirtió en una figura paterna ideal para él. Hasta el día en que repentinamente el hombre sufrió una hemorragia cerebral y se quedó prácticamente inválido. Digo prácticamente porque pudo moverse lo suficiente como para poner fin a su sufrimiento disparándose con una escopeta cuyo gatillo accionó con el dedo de un pie. Horacio, que tenía 17 años, fue el primero en ver el cadáver. ¿No creéis que esa sensación debió de quedarle grabada como reflejó al escribir La cámara oscura? Al cumplir 21 años y recibir el dinero de la herencia paterna, decidió conocer París. Hablamos del año 1900, el año de la Exposición Universal, un año crucial para el aspecto actual de la capital francesa. El año en que para la Expo se construyeron el Gran Palais y el Petit Palais, la estación del tren de Orsay o el puente de Alejandro III. Pero la experiencia de Quiroga fue muy negativa. En París pasó hambre. Fue ignorado por los intelectuales, lo mataban el aburrimiento y la decepción. Así que decidió regresar a los pocos meses. El mayor legado físico que se trae de París será la barba que ya nunca abandonará. El mayor legado espiritual será el rechazo por la gran ciudad. Aquel fracaso podría haber llevado a nuestro protagonista directamente a Misiones, pero la realidad fue que intentó conquistar Montevideo. Escribió poemas decadentistas inspirados en Rubén Darío y Lugones y se movió con un grupo de poetas que aún vivían a caballo entre el siglo XIX y XX. Uno de ellos, Federico Ferrando, recibió un desprecio en la prensa y retó a un duelo a la persona que lo había criticado. Quiroga estaba con Ferrando cuando éste le mostró el arma con la que pensaba batirse. Horacio le dijo que entendía de armas y tomó en su mano la pistola. Nada más levantarla de la mesa, el amigo gritó: «¡Cuidado, está cargada!». Pero era demasiado tarde. Quiroga había apretado el gatillo y la bala cruzó la boca de Ferrando y se alojó en el occipital del amigo. Horacio lo abrazó pidiéndole perdón, y se dice que a Federico le dio tiempo a hacerle un gesto a la familia que se reunió en la habitación tras el estruendo, un gesto con el que les decía que había sido un accidente. Quiroga decidió dejar Montevideo y su Uruguay natal y vivirá el resto de su vida en Argentina. Entonces Quiroga ya estaba preparado para irse a la selva. Entonces Misiones podía completar la transformación de nuestro autor. Pero antes, fijaos si es difícil completar la transformación de un personaje. Vivirá una experiencia piloto de 2 años en el Chaco, a unos 400 kilómetros de Misiones. Su intención confesa es partir de cero, olvidar la muerte que lleva detrás y crear un nuevo mundo a su medida. Quiere vivir de plantar algodón, pero fracasa, como fracasará en todas las iniciativas empresariales que pondrá en marcha. Solamente la escritura y los trabajos burocráticos que le consiguen sus amigos serán rentables para Quiroga. Fracasé por culpa del rocío. Se lamenta en una carta.
porque los trabajadores que tenía en mi plantación decían que les hacía mal el rocío de madrugada y no venían a trabajar hasta las 10 de la mañana. Pierde mucho dinero durante esos 2 años en el Chaco, pero es el aprendizaje que necesitaba. Aprende que crear un mundo a su medida no será fácil. Aprende a depender del menor número de personas posible. Aprende a hacerlo todo con sus manos. 3. El techo de incienso. En otro de sus cuentos más famosos, titulado El techo de incienso, un personaje llamado Orgaz ha construido su propia casa, pero no ha sido capaz de darle un techo adecuado, y por eso cuando llueve, y en la selva lo hace con profusión, su casa se convierte en una ducha natural. La casita era de madera, con techo de tablillas de incienso dispuestas como pizarras. Cuando Orgaz montó el techo, la madera era recién rajada, y el hombre la afirmó a clavo limpio, con lo cual las tejas de incienso se abrieron y arquearon en su extremidad libre hacia arriba, hasta dar un aspecto de erizo al techo de bungalow. Cuando llovía, Orgaz cambiaba 8 o 10 veces de lugar su cama, y sus muebles tenían regueros blancuzcos de agua. Había probado todo lo posible para remediar su techo. Ensayó cuñas de madera, yeso, portland, cola al bicromato, aserrín alquitranado. Cuantas personas iban a la oficina o pasaban en dirección al Puerto Nuevo, estaban seguras de ver al funcionario sobre el techo. Orgaz consigue el dinero para sobrevivir en la selva gracias a que lo han nombrado juez de paz, pero como se pasa el día arreglando el techo, descuida ese trabajo. Un día aparece en su casa el inspector del registro civil que revisa los últimos 24 libros de registros de Orgaz. El inspector va pasando una por una las páginas. En la mitad de los libros faltan las firmas de las actas. Los otros 12 directamente están en blanco. El inspector se enfada y dice que estará 3 días en Posadas, la capital de Misiones, antes de regresar a Buenos Aires. Si no le lleva los libros bien cubiertos, lo despedirán, y Orgaz se quedará sin su sustento económico. Nuestro protagonista duerme 4 horas de las siguientes 72, para rellenar los libros a tiempo. El problema es que cuando parte hacia Posadas empieza a llover con fuerza y no encuentra un vado ni una balsa para cruzar el río. Pero si no cruza va a perder el trabajo, así que se sube una canoa y palea como un loco para llegar a tiempo. Después recorre 7 kilómetros a pie bajo la más intensa de las lluvias. Finalmente, destrozado de cansancio, consigue llegar a su destino, donde se encuentra el inspector que ya cierra su maleta para marcharse. Durante un rato el inspector quedó mudo mirando al individuo, pero cuando éste logró avanzar y puso los libros sobre la mesa, reconoció a Orgaz, aunque sin explicarse poco ni mucho su presencia en tal estado y a tal hora. ¿Y esto?, preguntó indicando los libros. Como usted me los pidió, dijo Orgaz, están en forma. El inspector miró a Orgaz, consideró un momento su aspecto y recordando entonces el incidente en la oficina de aquel, se echó a reír muy cordialmente mientras le palmeaba el hombro. Pero si yo le dije que me los trajera por decirle algo, nada más, ¿para qué se tomó todo ese trabajo? No cabe duda de que el Orgaz de este cuento es un remedo del propio Quiroga, alguien obsesionado por construirlo todo con sus propias manos, aunque tropiece como con el techo, pero que necesita como sustento trabajos de tipo burocrático a los que apenas dedica tiempo. Vemos ahí una de las paradojas de Quiroga. Quiere ser autosuficiente, pero con red de subsistencia. ¿Os imagináis que Robinson Crusoe tuviese todas las mañanas acceso a un buffet libre en un hotel de su isla desierta? No, ¿verdad? Pero sigamos adelante con la historia de Horacio Quiroga. ¿En dónde nos habíamos quedado? Pierde mucho dinero durante esos 2 años en el Chaco, pero es el aprendizaje que necesitaba. Ah, sí, la experiencia en el Chaco. Una experiencia clave para su vida, un simulacro de Misiones. Pero aún falta otro elemento para completar a nuestro personaje protagonista y su ida a Misiones. Le falta compañía, le falta una esposa. Tras el fracaso de su plantación de algodón, Quiroga volverá a Buenos Aires y se moverá entonces en el ambiente literario donde es conocido como gran bebedor de café y hombre huraño que a veces estalla en risas y muecas histéricas. Sin duda es todo un personaje. Entonces Lugones, de nuevo Lugones, le consigue un puesto como profesor de secundaria. Esto desatará otro momento esencial de la vida de Quiroga. Entre las chicas a las que Quiroga les da clase hay una que le gusta. Tengo 36 muchachas en castellano y 36 en literatura, y una de ellas es bastante mona. Escribe una carta en la que luego añade con un tono bastante desagradable. Es posible que, entrado el año, algo pase. Más adelante, el tono desagradable se convierte en una verdadera amenaza.
En estas vacaciones veré de propasarme. La chica en cuestión tiene poco más de 15 años. Él supera los 30. Se llama Ana María y Horacio quiere comprometerse con ella para que viaje con él a Misiones. Los padres de Ana María presionan para que rompa el noviazgo. El padre le dice a Quiroga: «Usted está loco. ¿Cómo piensa que voy a dejar que mi hija vaya a ese infierno?» «No a ese infierno», responde el escritor, «a ese paraíso». Quiroga llega a amenazar con matarse si no la dejan casarse con él. Finalmente lo hacen y se marchan juntos a Misiones. El acuerdo incluye que la madre de la novia se vaya a vivir allí con ellos junto a una amiga. El padre sigue sin estar convencido. Para él su hija se ha vuelto la prisionera de un loco. Aún así, vende su casa con la idea de trasladarse a Misiones, pero mientras no lo hace, se queda solo viviendo en un hotel y da la casualidad que muere durante ese proceso. Era Quiroga quien amenazaba con matarse, pero era el otro el que siempre acababa muriendo. Como Orgaz en el techo de incienso, Quiroga ha aprendido a construir con las manos y ha construido él mismo la que será su casa. Y como en el cuento, a su suegra, mientras vive con ellos, le cae la lluvia encima como una ducha. Todo lo hace él. Él ha construido su escritorio, la mesa de piernas robustas, trabaja el cuero, utiliza caparazones de tortugas, construye canoas. Los libros de su biblioteca los ha encuadernado él mismo con piel de víbora. Pero a pesar de que es capaz de construir una casa, Quiroga fracasa al construir un hogar. La alegría de la pareja dura poco en Misiones. 4. El almohadón de plumas. En otro de los cuentos de Quiroga, quizás el más famoso, la joven Alicia acaba de casarse con un hombre llamado Jordán, pero sus sueños de noviazgo pronto se hunden por el carácter frío del marido. Poco a poco, Alicia va perdiendo la energía y la vitalidad, adelgaza y necesita pasar cada vez más tiempo acostada. El médico le diagnostica una anemia, pero Alicia no mejora, incluso empieza a sufrir alucinaciones. Pronto, el desenlace es inevitable. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen sangre». Jordán se acercó rápidamente. Sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. Desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. El almohadón de plumas es un cuento de terror de la primera época de Quiroga, cuando aún estaba muy influido por Edgar Allan Poe, pero hay un simbolismo que parece claro, el vínculo entre el amor y la muerte. Alicia comienza a menguar poco después de casarse. Es un bicho el que le succiona la vida desde el almohadón, pero uno puede pensar que el verdadero depredador es en realidad el propio Horacio. Veremos que elige siempre mujeres más jóvenes que él y luego les propone llevarlas a la selva, como un animal que se lleva a su presa a su terreno para devorarla. Pero de momento, sigamos adelante. ¿Por dónde íbamos? La alegría dura poco para la pareja en Misiones. Ah, sí, la crisis de pareja. Ana María pasa gran parte del día sola, porque Quiroga está mucho tiempo fuera de casa. Además, le prohíbe a su mujer que vea a menudo a su madre, que, recordemos, se ha mudado a Misiones solo para estar cerca de su hija. Aunque la suegra se salta la prohibición cuando el ogro está fuera. Lo del ogro no lo decimos nosotros, es así como la madre de Ana María llama a Quiroga. En su impulso por ser un moderno Robinson, Quiroga decide también someter a su mujer a las torturas de la vida primitiva.
A pocos metros de su casa, en el pueblo está la civilización, pero él huye de ella. Y en el primer embarazo se opone a que Ana María sea atendida en Buenos Aires y oficia a él de partero. Ana María, entre grandes sufrimientos, da a luz a una niña a la que llamarán Eglé. Habrá un segundo parto, el de Darío, pero ella se negará a tenerlo en Misiones. Las discusiones entre ambos cónyuges son constantes, y un día, después de una pelea atroz, Ana María decide ingerir líquido para revelar fotos. La terrible coincidencia parece sacada de un cuento de Horacio Quiroga. Él había llegado a Misiones como fotógrafo de la expedición de Lugones. Ana María se marchará tragando líquido de revelado. Tardará varios días en morir, y aunque al principio el escritor persiste en su enfado y se niega a verla, luego se derrumba y pasa los últimos 3 días junto a ella. Una vez fallece, no volverá a hablar de su mujer y quemará las cartas que habían intercambiado. Tiempo después, un amigo le preguntó si visitaba la tumba de Ana María, y él contestó que había olvidado todo eso. Pero por mucho que quisiera dejar atrás el recuerdo de su primer matrimonio, había al menos 2 elementos que no podía obviar, 2 niños que respondían a los nombres de Eglé y Darío. 5. La gallina degollada. Son varios los relatos del escritor uruguayo que hablan del peso de tener hijos, pero ninguno tan famoso como La gallina degollada. El comienzo del cuento es brutal. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando al sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismo su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. Quiroga nos introduce en este inicio en el drama de la familia Mazzini-Ferraz. Luego se centrará en explicarlo. El matrimonio deseaba tener un hijo por encima de cualquier otra cosa. El primero de ellos los llena de felicidad durante 20 meses, pero al llegar a esa edad sufre unas convulsiones tan terribles que temen por su vida. El niño sobrevive, pero queda afectado por una enfermedad mental incurable, que Quiroga, ya hemos visto, describe con la brutalidad y la falta de tacto propios de la época. Los padres retoman sus esperanzas de felicidad cuando nace un segundo hijo, pero al cumplir 1 año y medio se repiten las convulsiones y el mismo proceso que sufrió el primero. En el tercer intento tienen mellizos, a los que les ocurre exactamente lo mismo. Pero entonces nace una niña a la que llaman Berta, y aunque el miedo de los padres a que le ataquen las convulsiones será constante, Berta llega a los 4 años sin rastro del problema que había afectado a sus hermanos. Un día, la sirvienta tiene que viajar a Buenos Aires y la madre le pide que degüelle una gallina para la cena. Mientras lo hace, los 4 hijos mayores se cuelan en la cocina y ven cómo le corta el cuello a la gallina. Ella los echa de allí inmediatamente. Después de comer, los padres salen de casa con Berta y a la vuelta se detienen a saludar a los vecinos. Pero Berta se escabulle y regresa primero a casa. Allí se cruza con sus hermanos, que no han olvidado el espectáculo de la gallina degollada. No lo han olvidado, y agarran a la niña. Lo escuchamos aquí narrado por el escritor Alberto Laiseca. ¡Suélteme, suélteme! ¡Mamá, papá, me agarraron! Los padres oyen gritar a Berta y echan a correr a casa, pero ya es demasiado tarde. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. En la mayoría de los cuentos de Horacio Quiroga en los que aparecen niños, la experiencia de la paternidad es un peso difícil de digerir, pero como veremos, el peso a menudo es mayor para los hijos que para el padre. Prosigamos con la historia de la vida de Quiroga. ¿Dónde habíamos quedado? Por mucho que quisiera dejar atrás el recuerdo de su primer matrimonio con Ana María, había al menos 2 elementos que no podía olvidar.
Ah, sí, sus 2 niños, Darío y Eglé, que viven sin madre en un entorno salvaje y brutal. Una noche, uno de los amigos de Quiroga en Misiones está sentado jugando al ajedrez en el bar. Se le cae el revólver y se le escapa un tiro. Continúa con la partida de ajedrez y solo al terminarla comprueban que la bala le ha herido en la pierna. Quiroga cuenta la historia complacido, pero a su suegra le preocupa mucho. «Un día te vas a matar tú, Horacio», le dice la suegra. «¿Qué quiere que le haga?», contesta el escritor. «Que pienses en Eglé y Darío». «Esta es mi vida», responde Quiroga, encogiéndose de hombros. «Ya», dice la suegra, «es tu vida, pero no la de ellos». Un escritor no suele ser un buen padre, dirá Darío más adelante. De momento, lo que hace Quiroga es huir solo de vuelta a Buenos Aires. Sus amigos le consiguen un puesto en el consulado, y allí aplica el mínimo esfuerzo como el protagonista del Techo de Incienso. Se encierra en la oficina con la máquina de escribir y escribe cuentos sobre la selva en su horario de trabajo. Lo han nombrado secretario contador del Consulado de Uruguay en Argentina, pero lo de contador él lo interpretará como le da la gana, y hace más cuentos que cuentas. Es el momento en el que escribe sus mejores relatos. Una editorial le pedirá que le entregue alguno y él aparece con una carpeta llena de cuentos. Eligen unos cuantos y publican en 1917 un volumen que lleva el título de Cuentos de locura, de amor y de muerte. Con él, Quiroga empieza a convertirse en un escritor célebre. En Buenos Aires a Horacio le gusta recibir en su casa, beber licor de naranja que él mismo ha destilado, bailar foxtrot y tango y jugar a las prendas. Y más aún cuando adquiere una vieja quinta en las afueras de Buenos Aires. Es una casa comida por la maleza, rodeada por una alambrada, donde se instala con sus hijos Darío y Eglé, pero también con un coatí que se llama Tutankamón, con un yacaré que lleva por nombre Cleopatra, con un venado llamado Dick, un búho que responde como Pitágoras y otros animales como un oso hormiguero o una capibara. En la capital no olvida sus costumbres de Misiones y sigue elaborando él las cosas con sus propias manos. Hace él mismo la ropa para sus hijos. A los visitantes les cuesta olvidar la imagen de Eglé vestida con una especie de saco que el mismo Quiroga ha confeccionado. Su éxito literario, como suele ocurrir, también lo lleva a recibir críticas, especialmente de la nueva generación que rodea la revista Martín Fierro. Uno de sus líderes, un tal Jorge Luis Borges, dirá de Quiroga: escribió los cuentos que ya había escrito mejor Kipling. Cuando en una entrevista le preguntan a Borges por qué rechaza a Quiroga, responde: porque sucede que lo he leído. Y bueno, es que sucede que he leído los cuentos de Quiroga. Creo que eso justifica el no aceptarlo. Otra escritora que se mueve en el círculo de Martín Fierro es Nora Lange. En una fiesta en su casa, Quiroga coincide con Alfonsina Storni, cuya voz es una de las pocas que conservamos de los personajes de este capítulo, recitando alguno de sus versos. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. En uno de los juegos de prendas que tanto les gustan, Horacio y Alfonsina deben dar un beso al mismo tiempo a los dos lados de un reloj de bolsillo, pero Quiroga convenientemente deja caer el reloj y se besan en los labios. Quiroga llegará a proponerle a Alfonsina que lo acompañe de vuelta a la selva. Ya se ha cansado de la vida en Buenos Aires. Alfonsina le comenta la posibilidad a un amigo. «Irte a Misiones con Quiroga. Con ese loco ni a la esquina, Alfonsina. Ni a la esquina», le responde el amigo. Alfonsina es 13 años menor que Quiroga. A Nora Lange, a quien también trata de seducir, le saca 26 años. Lange estaba acostumbrada a tratar con hombres mayores que pretendían sobrepasarse. Como le dijo otro pretendiente bastante mayor que ella, vuelva usted cuando tenga 20 años menos. Pero Quiroga no cejará en su empeño de buscar una nueva víctima joven. La encontrará entre las amigas de su hija Eglé. María Elena tiene en ese momento 19 años y él 48. Pero la edad no es un problema para Quiroga, todo lo contrario. Tendrá una nueva hija con ella, a quien llaman cariñosamente Pitoca. Cuando Pitoca tiene solo 3 años, decide irse con ambas a vivir su última etapa en Misiones. 6. Un peón. Vivir en la selva no es fácil. En el cuento titulado Un peón describe así la dureza del lugar. Un país donde el sol, a más de matar las verduras quemándolas sencillamente como al contacto de una plancha, fulmina en 3 segundos a las hormigas rubias y en 20 a las víboras de coral.
Al principio el regreso le cuesta. Quiroga llega a temer que haya muerto su yo selvático. Hasta que un día una víbora se cruza delante de él. Es una víbora enorme, como la que aparece en el cuento Un peón. No hay cosa más larga, más eternamente larga en la vida que una víbora de 1,80 m que va pasando por pedazos. Quiroga actúa igual que el narrador de su cuento. Mata a la víbora a machetazos. Con esa acción regresa el Horacio selvático. La víbora es un símbolo del reencuentro con Misiones, pero el reencuentro con Misiones también es el reencuentro con sus fracasos. En los años anteriores ha intentado la plantación de algodón, la obtención de carbón, la taxidermia, el cultivo de yerba mate. Su último proyecto se centra en la explotación de los naranjales. ¿Y sabéis qué? También fracasa. Recordad, lo único que realmente le funciona es la escritura y los trabajos burocráticos. Pero en cuanto a la literatura, está ya cansado y después de escribir casi 2 centenares de relatos, cree que su obra está concluida. Qué crueldad, dice, exigir a un escritor lo que éste no quiere y no puede dar ya. Así que solo le quedan esos empleos gubernamentales que le han conseguido sus amigos. Sin embargo, un golpe de estado en Uruguay le hace perder su puesto de cónsul. Sus problemas económicos son tan graves que hay días en los que le cuesta encontrar un hueso para un caldo. Por si fuera poco, su relación con la joven María Elena se ha enfriado rápidamente. El propio Quiroga menciona una cita de Mérimée acerca del fracaso del matrimonio. Me ha hecho feliz 5 meses. Le debo, pues, mi vida entera. Quiroga parece de esas personas que no puede ser feliz más de 5 meses con nadie. María Elena no se hace a la vida en Misiones y él vive en un permanente estado de celos. Le enfada hasta cuando el perro parece conocer a quien pasa por delante de la casa, porque imagina que esa persona acude a menudo para acostarse con su mujer. Quiere mujeres 30 años más jóvenes, pero luego teme ser demasiado viejo para ellas. María Elena decide volver a Buenos Aires junto a Pitoca. Él las acompaña hasta el muelle. Cuando llegó el vapor y subí su equipaje, dice, creí que me iba a desmayar. En ese momento, Quiroga está ya enfermo de la próstata. Trata de postergar en lo posible su visita a un hospital en Buenos Aires, pero finalmente deberá hacerlo. El hombre que quería hacerse pasar por tigre abandona la selva para siempre. 7. Juan Darién. Hablemos ahora de un último cuento de Quiroga, uno que se titula Juan Darién y cuenta la historia de un pequeño tigre que se convirtió en un ser humano. Una epidemia de viruela se ha llevado la vida del único bebé de una mujer viuda. Esa noche, en casa de la mujer, entra un pequeño animal que parece un gatito, pero es un cachorro de tigre desvalido. La mujer le da de mamar, y una serpiente se le aparece y le dice que el cachorro tomará forma humana y sustituirá al niño que ella ha perdido. La mujer llama al niño Juan Darién, y era digno de ser querido, noble, bueno y generoso como nadie. Por su madre en particular tenía una veneración profunda. No mentía jamás, ¿acaso por ser un ser salvaje en el fondo de su naturaleza? En estas líneas, Quiroga da a entender la superioridad moral de lo salvaje frente a la civilización, y por supuesto, la civilización se revela frente a esa bondad. Algo debemos confesar ahora. A Juan Darién no se le amaba en el pueblo. La gente de los pueblos encerrados en la selva no gusta de los muchachos demasiado generosos y que estudian con toda el alma. En una fiesta, un hombre que conoce bien la selva descubre que Juan Darién es en realidad un tigre y dice que hay que matarlo antes de que él los mate a ellos. Lo tratan entonces con la máxima crueldad, lo golpean, lo queman hasta que finalmente Juan Darién vuelve a la selva a vivir como el tigre que siempre ha sido. Si Juan Darién era un tigre que se convirtió en niño, Horacio Quiroga era un hombre que quiso pasar por tigre. Pero si el alma del tigre era noble, incluso en su apariencia humana, la de Quiroga era oscura, incluso cuando trató de vivir lejos de la civilización. Y la destrucción de todo cuanto tocó durará incluso después de su muerte. Pero llegaremos a eso. Primero tenemos que acabar la historia de Quiroga. ¿Por dónde íbamos? Quiroga está ya enfermo de la próstata. Trata de postergar en lo posible su visita a un hospital de Buenos Aires, pero finalmente tiene que hacerlo. Ah, sí, el regreso a Buenos Aires. Llega en un barco, tan flaco y demacrado que quienes están esperándolo se quedan impresionados. Su hija pequeña, Pitoca, la que ha tenido con María Elena, no quiere darle un beso. El mismo día de su llegada le aconsejan el ingreso en el hospital, pero él prefiere pedir un día libre. Como las cosas están tan mal con María Elena, no va a dormir con ella, sino a casa de un amigo. Pero antes se da una vuelta por Buenos Aires y acaba en el Café Tortoni. Allí hay un poeta al que conoce, y sabe que también es médico. Quiroga se le acerca y le pregunta: «Usted es médico, ¿verdad?».
al menos en los papeles, le dice el poeta. Este es mi diagnóstico. ¿Qué cree? El médico le da la razón a los doctores. Debe operarse inmediatamente. Es lo conveniente. Ah, dice Quiroga, ¿es que acaso morirse es inconveniente? Después de la operación, pasa varios meses ingresado en el hospital. Algunos días lo dejan salir a dar paseos, pero lo que está claro es que no está mejorando. Un día un médico le dice la verdad sobre su enfermedad. Tiene un cáncer incurable. Ese día, Quiroga sale a visitar a su hija Eglé y da un paseo con ella por el centro. «No te puedo comprar nada», le dice el padre a la hija. «No quiero nada», responde Eglé. «Pero me gustaría regalarte algo», dice Quiroga. «Pues entonces hazme reír». Y Quiroga hace una imitación y hace reír a su hija como cuando era niña y se ríen juntos los dos. Luego, Quiroga compra cianuro, regresa al hospital a las 11 de la noche, lo ingiere y muere esa misma madrugada. A lo largo de su vida han muerto de un disparo su padre, su padrastro y su amigo Federico Ferrando. Su primera mujer falleció tras beber líquido de revelado, pero no serán los últimos. En los meses siguientes, Alfonsina Storni, que también sufría cáncer, se sumergirá en el mar y se dejará morir. La muerte de Quiroga había sido un golpe brutal para su ánimo. Leopoldo Lugones ingerirá cianuro como él. Pero lo más trágico sucederá con los 3 hijos de Quiroga. La mayor, Eglé, se suicidará en 1938. Darío lo hará en 1952 tras dar una conferencia sobre su padre. Pitoca se arrojará desde un 9º piso en 1988. En efecto, es imposible entender la vida y la obra de Quiroga sin la selva, pero también es imposible entenderla sin la muerte. Tras su fallecimiento, en Uruguay, en Salto, en su ciudad natal, 5.000 personas se reunirán para recibir las cenizas de Quiroga, pero las cenizas no estaban completas. La urna que las transportaba estaba mal sellada y buena parte de sus restos fueron cayéndose por el camino de Buenos Aires a Colonia, luego a Montevideo y finalmente a Salto. Hasta en su muerte, Quiroga fue como un cuento de Quiroga. Y hasta aquí nuestro episodio sobre Horacio Quiroga, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca. Y en 15 días volveremos con un episodio algo particular. Os dejamos una pista. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene una vidriera dedicada a él en una iglesia de Dayton, Ohio. Una vidriera de un escritor entre los santos, cuando hay pocas cosas menos santas que un escritor. Pues en nuestro próximo episodio hablaremos de santos, en realidad de un santo en especial. Y hasta ahí la pista. Si queréis saber más sobre la vidriera de C.S. Lewis, podéis leerlo en tinta invisible, que está disponible en todas las librerías de España y que en los próximos meses llegará a Latinoamérica. Si queréis saber más sobre Horacio Quiroga, tenemos unos extras del episodio preparados para vosotros. Solo tenéis que suscribiros en grandesinfelices.com y os llegarán a vuestro correo en forma de newsletter. Y si queréis saber quién es el santo del que hablaremos en el próximo episodio, entonces sí, entonces nos escuchamos en 15 días en Grandes Infelices.